Pues la sala del estudio era una sala que era un garaje, que era pura piedra y puro hormigón. Entonces hicimos una sala que, aparte de un estudio de grabación, tenía que ser una zona de ensayo para un saxofonista, un instrumento que sale mucho hacia afuera, que tiene mucha energía. Entonces fue ver por qué zonas del estudio montábamos todas las paredes, y como las paredes, aparte de aislamiento, también tenían acondicionamiento para que Nacho no saliera hacia afuera y hacia adentro las resonancias del saxo no molestaran. Y la gestión económica, que hasta que no hubo dinero trabajamos mucho con material reciclado, todo lo que pudimos. Pues la primera cosa que hicimos en el estudio fue empezar a rellenar todas las paredes de mantas, de edredones. Hicimos un pequeño esqueleto de madera para poder hacer las diferentes capas, y a partir de ahí gastar el material reciclado hasta que pudimos ganar un poco de dinero y empezar a gastar en material nuevo. En el estudio que hemos hecho en Carambolo, económicamente lo que más ha costado son los últimos aislantes y las planchas de madera para hacer el último recubrimiento. Teniendo en cuenta que todo el material técnico, tanto Nacho como yo, ya lo teníamos encima, entonces solo hubo que preparar la habitación. Y acústicamente, sobre todo encontrarnos con una sala que había que dejar muy muerta y luego darle brillo, que normalmente en un home studio lo que tienes es mucho brillo y buscas apagar ciertas zonas. Entonces la dinámica de apagar la sala por el saxo y luego darle brillo fue como una pequeña ingeniería inversa. Así que fue entretenido, la verdad. Pues sobre los materiales del estudio, como he dicho antes, hay mucha manta, mucho edredón, mucha tela. Compramos copopren, usamos madera conglomerada reciclada, y luego compramos otro tipo de madera también conglomerada, pero láminas más grandes, para el último recubrimiento de las paredes. En el techo hay unas telas para quitar cierto brillo de agudos, y por debajo hay también espumas de estas que se pueden comprar en sitios de construcción o en sitios de acústica, para eliminar ciertas resonancias de medios y de graves de la sala. Pues la verdad es que tardamos bien entre 8 meses y un año en decir ya estamos a gusto. Montamos unos pequeños biombos, ¿vale? Con unas espumas y unos refuerzos por arriba. Lo mismo, porque Nacho es saxofonista y como ruge mucho un saxo en una habitación cerrada, de esta manera nos aislábamos del exterior y ya pudimos como empezar a trabajar. Pero bien, hasta que no llegó el dinero y no pudimos hacer la segunda parte del estudio, una nueva pared, una nueva puerta, pues como ahora que se oyen perros de fondo, para que todo ese sonido no llegara hasta el micrófono, bien tardamos un añito en dejarlo listo. Algo parecido a nivel de home studio. Es muy importante tener buen material, pero invirtiendo un poquito en material acústico consigues evitar las primeras reflexiones de las paredes, del techo. Hay unos cubos y unos triángulos como en diagonales para las esquinas de la habitación, que los usamos un poco de trampa de graves. Entonces, con eso conseguimos limpiar un poco la sala ya. Que estas cosas, si investigas un poco por internet, se puede gestionar con material reciclado, ¿vale? Nosotros lo hicimos con algunos paneles de madera, con un poco de moqueta, con alguna manta y algún edredón de los padres antiguos que ya no usaban, y así ya puedes empezar a limpiar la sala, que no solo es cuestión de tener el mejor material técnico, sino de estar en una sala que esté un poco preparada para lo que vayas a hacer. Pues la verdad es que no, el estudio no está terminado para nada. Hay varios procesos. El primero sería un suelo de madera para tener un brillo cálido.
Las paredes aún están con mucho copopren y les queremos poner unas láminas de DM seguramente perforado, ¿vale? Para ganar brillo, pero también usar esa capa un poco como trampa de graves que no resuene. Y realmente Nacho tiene una casa en propiedad, entonces hacia el exterior del estudio quedan 2 salas más para trabajar, porque ahora estamos grabando, mezclando, editando, incluso haciendo como sala de ensayos en el mismo espacio, y la idea es crear como 3 espacios independientes en los que poder trabajar las diferentes dinámicas de estudio. Pues por ejemplo que un batería no esté en la misma sala que un saxofonista y poder llegar a hacer hasta grabaciones en directo.